En Córdoba hoy, Luna de Cuentos, con María del Pino. Un día más, una semana más, bienvenidos a Luna de Cuentos, este pequeño espacio literario del Córdoba Club de Fútbol Radio. Como siempre, soy María del Pino y me gustaría agradeceros a todos los que nos escucháis, que estáis siempre ahí. También daros las gracias a los que día a día vais formando parte del programa. Hoy va a ser el único día hasta ahora que no haya empezado leyendo, y es que tenemos un día basado en lectura. Como dirían en cualquier serie televisiva, en el capítulo anterior nos quedamos por Halloween, y como aún no lo hemos terminado, hoy lo vamos a cerrar leyendo los relatos que se nos quedaron pendientes, hablar también del libro de Ricardo Reques, El Enmendador de Corazones, y vamos a poner también un falso directo sobre la presentación de la novela O Lantern. También, además, hablaremos un poco sobre el programa. Primero, antes de dar paso a nuestro primer invitado, Tony nos va a leer un relato que a mí me gusta mucho y que, aunque no sea de Halloween, creo que la temática de magia nos puede transportar al pasado y a la buena literatura de José Espronceda. Tony, ¿nos lees Pata de Palo? Claro. Muy buenos días, María. Muy buenos días. A todos. Pues voy a leer La Pata de Palo de José de Espronceda. Voy a contar el caso más espantable y prodigioso que buenamente imaginarse puede. Caso que hará erizar el cabello, horripilarse las carnes, pasmar el ánimo y acobardar el corazón más intrépido mientras dure su memoria entre los hombres y pase de generación en generación su fama con la eterna desgracia del infeliz a quien cupo tan mala y tan desventurada suerte. ¡Oh, cojos! Escarmentad en pierna ajena y leed con atención esta historia que tiene tanto de cierta como de lastimosa. Con vosotros hablo, y mejor diré con todos, puesto que no hay en el mundo nadie, a no carecer de piernas, que no se haya expuesto a perderlas. Érase que en Londres vivían, no a medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos. El primero por sus riquezas, y el segundo por su rara habilidad en su oficio. Y basta decir que esta era tal que aun los de piernas más ágiles y ligeras envidiaban las que solía hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda las piernas de palo, con grave perjuicio de las naturales. Acertó en este tiempo nuestro comerciante a romperse una de las suyas, con tal perfección que los cirujanos no hallaron otro remedio más que cortársela. Y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de expirar, luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que con una de palo le había de librar para siempre de semejantes percances. Mandó llamar a Mr. Wood, al momento que este era el nombre del estupendo maestro pernero, y, como suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna que, a un hombre grave, gordo y más de 40 años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas. No se hizo esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico y gozaba renombre de generoso. «Mr. Wood», le dijo, «felizmente necesito de su habilidad de usted». «Mis piernas», repuso Wood, «están a disposición de quien pueda servirse de ellas». «Mil gracias, pero no son las piernas de usted, sino una de palo la que necesito». «Las de ese género ofrezco yo», replicó el artífice, «que las mías, aunque son de carne y hueso, no dejan de hacerme falta. Por cierto que es raro que un hombre como usted, que sabe hacer piernas que no hay más que pedir, use todavía las mismas con que nació». «En eso hay mucho que hablar, pero al grano, usted necesita una pierna de palo, ¿no es eso?» «Cabalmente», replicó el acaudalado comerciante, «pero no vaya usted a creer que se trate de una cosa cualquiera, sino que es menester que sea una obra maestra, un milagro del arte». «Un milagro del arte, ¿eh?», repitió Mr. Wood. «Sí, señor, una pierna maravillosa y cueste lo que costare». «Estoy en ello. Una pierna que supla en un todo la que usted ha perdido». «No, señor, es preciso que sea mejor todavía». «Muy bien. Que encaje bien, que no pese nada, ni tenga yo que llevarla a ella, sino que ella me lleve a mí. Será a usted servido». En una palabra, quiero una pierna, vamos, ya que estoy en el caso de elegirla, una pierna que ande sola, como usted guste, con que ya está usted enterado. «De aquí a 2 días», respondió el pernero, «tendrá usted la pierna en casa y prometo a usted que quedará complacido». Dicho esto,
Se despidieron y el comerciante quedó entregado a 1000 sabrosas imaginaciones y lisonjeras esperanzas, pensando que de allí a 3 días se vería provisto de la mejor pierna de palo que hubiera en todo el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entretanto, nuestro ingeniero artífice se ocupaba ya en la construcción de su máquina con tanto empeño y acierto que de allí a 3 días, como había ofrecido, estaba acabada su obra, satisfecho sobremanera de su adelantado ingenio. Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el feliz día en que habrían de cumplirse las mágicas ilusiones del despernado comerciante que yacía en su cama muy ajeno de la desventura que le aguardaba. Faltábale tiempo ya para calzarse la prestada pierna y cada golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su corazón. «Ese será», se decía a sí mismo, pero en vano, porque antes que su pierna llegaron la lechera, el cartero, el carnicero, un amigo suyo y otros 1000 personajes insignificantes, creciendo por instantes la impaciencia y ansiedad de nuestro héroe, bien así como el que espera un frac nuevo para ir a una cita amorosa y tiene al sastre por embustero. Pero nuestro artífice cumplía mejor sus palabras y ojalá que no lo hubiera cumplido entonces. Llamaron, en fin, a la puerta y a poco rato entró en la alcoba del comerciante un oficial de su tienda con una pierna de palo en la mano que no parecía sino que se le iba a escapar. «¡Gracias a Dios!», exclamó el banquero. «Veamos esa maravilla del mundo». «Aquí la tiene usted», replicó el oficial, «y crea usted que mejor pierna no la ha hecho mi amo en su vida. Ahora veremos». Y enderezándose en la cama pidió de vestir, y luego que se mudó la ropa interior mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No tardó mucho tiempo en calzársela, pero aquí entra la parte más lastimosa. No bien se la colocó y se puso en pie, cuando sin que fuerzas humanas fueran bastantes a detenerla, echó a andar la pierna por sí sola con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa que, a su despecho, hubo de seguirla el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que éste daba llamando a sus criados para que le detuvieran. Desgraciadamente, la puerta estaba abierta y, cuando ellos llegaron, ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No andaba, volaba, parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba impelido por un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía, tratar de asirse a una reja, dar voces que le socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra alguna tapia. El cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna. Si se esforzaba a cogerse de alguna parte, corría el peligro de dejarse allí el brazo, y cuando las gentes acudían a sus gritos, ya el malhadado banquero había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo miembro, era lo mejor que se encontraba a algunos amigos que le llamaban y aconsejaban que separara lo que era para él mismo que tocar con la mano el cielo. «Un hombre tan formal como usted», le gritaba uno, «en calzoncillos y a escape por esas calles, Y el hombre maldiciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que no podía absolutamente pararse. Cuál le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín 1000 injurias y picardías. El pobre lloraba, en fin, desesperado y aburrido. Se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito fabricante de piernas que tal le había puesto. Llegó, llamó a la puerta al pasar, pero ya había traspuesto la calle cuando el maestro se asomó a ver quién era. Solo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del huracán que con la mano se la juraba. En resolución, al caer la tarde, el apresurado varón notó que la pierna, lejos de aflojar, aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo y casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya que allí vivía. Estaba aquella respetable señora con más de 70 años encima, tomando té junto a una ventana del parlour, y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y mucho más al verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de su ventana le llamó y, muy seria, empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era en un hombre de su carácter andar de aquella manera. «Tía, ¿también usted?», respondió con lamento su sobrino piernealigero. No se le volvió a ver desde entonces y muchos creyeron que se había ahogado en el Canal de la Mancha al salir de la isla. Hace, no obstante, algunos años que unos viajeros recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar los bosques del Canadá con la rapidez de un relámpago, y poco hace se vio a un esqueleto desarmado vagando por las cumbres del Pirineo con notable espanto de los vecinos de la comarca, sosteniendo con una pierna de palo, y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza la prodigiosa pierna sin haber perdido aún nada de su primer arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo. Muchas gracias. Como siempre, me encanta cuando lees algo. Ah, vale. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Y gracias a Espronceda, que vaya ¿te ha gustado, vaya cuento, hombre, espectacular. Sí, ese libro tiene cuentos muy buenos, la verdad. Ya leeremos otro día otro. José de Espronceda nunca me sale.
de Espronceda. Sí, de Espronceda. Un clásico y máximo representante del romanticismo español, cuyos géneros abarcan la novela, el teatro y textos periodísticos, aunque su verdadera importancia estuvo, está y estará en la lírica. Ahora vamos a dar paso a Juanjo Contiñez, nuestro invitado. Muy buenas, Juanjo, ¿qué tal? Muy buena, María. ¿Qué relato nos va a leer? El espectador cadáver. ¿Y qué te lo inspiró? Pues La novia cadáver, Sí. el cine de Tim Burton. Y él está viendo un tráiler en un cine y pensás qué pasaría si muere antes de que se estrene esa película. Te chocaría, ¿no? No te quedarías con las ganas. Seguro. ¿Y nos lo puedes leer? Sí, lo que pasa es que ante la lectura de Tony creo que cualquiera va a resultar menor. Anda, anda. Muchas gracias. Quienes de verdad lo amamos, lo llamamos Joe. El resto solo grita. Y no es para menos al ver su piel blanca, hecha de remiendos de recortes. Pero a Joe no le importa, y menos esa noche tan especial en la que se había puesto su sábana para las ocasiones que lo merecían. Con ella cubría su piel hueca y vacía, sin un gramo de grasa, y en según qué sitio, sin ningún gramo de piel. Siempre que veía aquella película se sentía muy identificado. Solo ver los créditos y sus ojos se volvían un mar de lágrimas. En aquel pequeño cine se acomodaba en su butaca y se adentraba en un mundo nuevo cada noche. Aquel pueblecito blanco guardaba un tesoro y un secreto. El segundo era Joe, y el primero, aquella sala de cine, que debía su subsistencia al fervor popular y a la laboriosa imaginación de Joe. Era propiedad de Jeremías, el padre de Joe, pero desde hacía mucho era de todos. Una vez al mes se reunía en el ayuntamiento junto al alcalde y el párroco y decidían la cinta que ese mes comprarían para visionarla. La mayoría ya llevaban un tiempo estrenada, pero a ellos les daba igual. No era un pueblo de fácil acceso y a los pocos turistas que llegaban se les prohibía hablar de cine. Si alguien les preguntara sobre ese tema, se harían los sordos y gruñirían a modo de saludo. Pero en realidad eran todos unos expertos. Podías escuchar en la tasca del pueblo a los más ancianos discutiendo del final verdadero de Blade Runner, o de la idoneidad o no de que George Lucas dirigiera la segunda trilogía de Star Wars, o si la cuarta de Indiana Jones estuvo a la altura de las anteriores. La pasión de Joe por aquella historia en Ternicolós con el paso del tiempo se las contagió a todos sus vecinos. Aparte del estreno de ese mes que se exhibía cada domingo, todos los días podías ver alguna película. Joe redactaba una lista, o más bien se la dictaba a Pablo, su mejor amigo, ya que él no podía, debido a su condición incorpórea. El procedimiento era sencillo. El primer día de cada mes se exhibían en la puerta las opciones del mes siguiente, y cada habitante indicaba con una cruz su preferencia. Pablo era el encargado de recogerla del buzón que había instalado en la puerta y contarla. Ojalá pudiera Joe, pero no era capaz de tocarla. Pero no le importaba. Se sentaba en el suelo y cantaba los resultados con José, el hijo de Pablo. Y cuando anunciaban la ganadora en la puerta del cine, Joe lo observaba todo desde la ventana. Vaya, al final ninguna de las que marqué. Los Goonies, magnífica lección. Una buena de Clint Eastwood no puede faltar. Todos contribuían con su granito de arena a mantener aquella sala. El concejal de Economía cada año se devanaba los sesos buscando nuevas formas de financiación. Un año habló con el párroco y este, a regañadientes, accedió a celebrar la misa en el cine, siempre que al menos una vez al mes se proyectara una de Charlton Heston. La homilía acabó convirtiéndose en un cineforum. El párroco Francisco se aficionó al cine de romanos. Como él decía, era como ser testigo de cómo empezó todo. A Joe no le importaba, mientras que ese cine siguiera en pie. Para él toda historia tiene un trasfondo, y todo trasfondo hace sentir. Y eso es precisamente lo que Joe ansiaba, volver a sentir. Jeremías, cada noche, accionaba el mecanismo y observaba las reacciones de su hijo ante una y otra escena. Aunque con el tiempo las facciones de Joe habían ido ganando en rigidez, pero a él no le importaba. Algunas de ellas se las había aprendido de memoria. A Joe tampoco. Esta noche la novia cadáver. Y así, un año más llegamos a Todos los Santos, exclamó un ardiano sonriente. Desde su estreno, unos años atrás, era la elegida por Joe para aquel día tan importante. Su día. Y a los demás no les importaba que siempre eligiera la misma. Todos sabían cómo se sentía Joe. Se sentía muy identificado. No por la bonita historia de amor, sino por esa peculiar visión sobre la muerte que Tim Burton tenía. El color que le insuflaba, esa grandiosidad que distinguía la grisácea vida de la colorida muerte. Y es que Joe, como ya habréis imaginado,
es un cadáver. Solo los niños, su padre y Pablo podían verlo. Y por alguna extraña razón que nadie llegaba a adivinar, el párroco. De hecho, fue el primero en verlo, y su primera reacción fue de pavor. Creía estar ante el mismísimo demonio. Menudo, sí, pero demonio. Va de retro, Satanás. No, padre, soy Joe. Tras conservar la calma y someter al razonamiento lo que aquella huesuda figura le decía, decidió realizarle un exhaustivo cuestionario que Joe pasó con nota. ¿Está usted convencido, padre? Aún no. Persígnate que sepa que estás de nuestro lado, dijo el párroco arqueando una ceja, y Joe lo hizo, relajando entonces el cura su rictus. ¿Pero qué haces aquí de nuevo, chiquillo? Si te despedimos hace un año, y bien bonita que fueron las misas, dijo henchido de orgullo el padre. No puedo perderme los próximos estrenos, señor cura, le dijo Joe educadamente, ya que la muerte no quita lo cortés. Esa noche, como es de pura lógica, discutieron el asunto en el ayuntamiento. Primer y único punto de orden del día, empadronamiento del primer fantasma del pueblo. Algunos discutieron el enunciado, pues era por todos sabido las incursiones nocturnas del fantasma del abuelo de Mateo, el carpintero del pueblo, y numerosos los testigos. El cura se negó en rotundo, a ni siquiera someterlo a votación. Ni en vida se santiguó ese hombre. Aprobado por unanimidad, dijo el juez de paz del pueblo en camisón, al que habían despertado soñando con el Tribunal Supremo. Los niños corrieron a verlo, gritaron su nombre, a tocarlo o a intentarlo, pues lo que conseguían en el mejor de los casos era atravesarlo, y Jeremías se desmayó de alegría. Aquella noche, solo con ver los créditos, sus vacíos ojos se inundaron de lágrimas. Aún seguía entrando gente cuando empezó, y no respondió a los saludos de los rezagados. Pablo lo hizo por él, incluso para los que lo único que veían era una butaca vacía con una sábana. José, que al día siguiente empezaría a dejar de ver a Joe, porque cumplía los 18, lo miraba con la misma pasión que Jeremías, con las cuencas húmedas y su pequeña mandíbula desencajada, que hasta un muerto puede tener cara de ilusión, porque si en algo se sentía identificado Joe con aquella deliciosa historia, era la vida que tenía la muerte, la unión con sus seres más queridos otra vez y sentirse de nuevo vivo. Y eso hacía Joe, volver a sentir, solo eso, pues Joe, al igual que ella, cada noche volvía a la vida en aquella sala de cine que no quiso abandonar, de aquel cine que mantenían abierto, en agradecimiento a su sacrificio, en agradecimiento a lo que Joe hizo por cada uno de ellos, aunque esa historia, amigos, esa deliciosa historia, sea harina de otro costal. Muy bonito. Es curioso lo de que un fantasma se empadrone, ¿eh? Eso es muy original, ¿eh? Bueno, porque he querido como darle unos pequeños detalles también al estilo Amanece, que no es poco. Darle un toque de surrealismo también rural. Pues muy acertado, muy acertado. Bueno, ¿tienes un blog? Sí. ¿Nos hablarías de él y nos dirías el nombre para aquellos interesados en releer, por ejemplo, tu relato o ver los que tienes, ya que tienes poemas y relatos? Bueno, el blog lo que estoy haciendo es recoger los escritos. ¿Sí? Yo empecé a escribir pues a los 12 años, 13, lo que pasa es que por cosas de la vida pues no he podido seguir con eso hasta ahora. Ahí estoy recogiendo no solo los relatos de cuando era más pequeño, sino los nuevos que estoy escribiendo. El blog es contijj.wordpress.com y ya está. Pues, si quieres decirnos algo más, si quieres dejar... No, estás encantado de estar aquí contigo y darte las gracias por dejarme leer algo que he creado yo. Gracias a ti por crear esto y por dejarnos tu voz aquí en nuestro programa de Luna de Cuentos. Muchas gracias. Muchísima suerte, porque sabemos que te gusta muchísimo escribir, que lo lograrás y que espero tenerte otro día por aquí. Vale, cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido. Ahora, antes de retomar el relato de Ricardo Reques, por donde lo dejamos, escucharemos una canción que nos cree algo de ambiente. Tres.
Ya estamos de nuevo. Como resumen, sería bueno decir que El viejo olmo trata de un hombre que va a investigar a un lugar un tanto extraño. Si algo le pasase, según leyó la semana anterior el escritor Javier Villena, nadie lo sabría porque era un lugar incomunicado con el exterior. Pero como hoy vamos a dedicar el día principalmente a la lectura, voy a pedirle a mi ayudante, uno de los intérpretes de la tragedia de Séneca, Premio Nacional de Teatro en 1973 de Julio Merino, que nos lea desde el principio para los que no pudieron escucharlo la semana pasada, lo puedan hacer ahora. Así que, Rafa, léenoslo por favor. Recordamos el título, El viejo olmo, de Ricardo Reques. De madrugada, una gélida ráfaga de viento se ha deslizado desde las montañas hasta el valle y ha arrastrado decenas de hojas del viejo olmo. Todo el pueblo se ha quedado en silencio, encerrado en sus casas, guardando un temor conocido, esperando con inquietud las voces del primer vecino que se atreva a asomarse al pequeño parque. Llegué a principios de verano, hace ahora algo más de 3 meses. Después de atravesar estrechos desfiladeros entre escarpadas sierras, después de recorrer amplios y verdes prados donde abundan las más variadas flores, se abre un camino paralelo a un arroyo de aguas frescas y límpidas. A lo lejos, en la falda de la montaña, se pueden ver los tejados pizarrosos de las casas de la aldea, que se espejan sobre un pequeño lago en el que nace el mismo arroyo que acompaña el camino. Son pocos los viajeros que alcanzan esta lejana tierra donde a veces, con gran dificultad, solo llegan los todoterrenos mejor preparados y donde es frecuente quedar aislado durante meses, bien por la nieve, bien por las intensas lluvias o por la rápida crecida de los cauces y el barrizal que se forma en los llanos. Hasta aquí me habría traído la búsqueda de las últimas poblaciones de una pequeña crucífera del género Clipeola que no se ha vuelto a encontrar desde las primeras décadas del siglo pasado. La zona en la que había sido citada por última vez distaba varios kilómetros del lugar en el que me encontraba, pero las condiciones ecológicas eran casi idénticas. En cualquier caso, nunca antes se había realizado un inventario sistemático en esta región y tenía la confianza de poder obtener resultados interesantes. Pero no era ese el único motor que me impulsó a tomar aquel camino. La monotonía de una vida académica demasiado rutinaria, con las clases dirigidas a decenas de alumnos desmotivados, sin vocación y sin perspectivas de futuro, junto con la rancia hipocresía, la injustificada vanidad y la despiadada competencia entre mis compañeros de profesión, cuyo único objetivo es conseguir nuevas cotas de poder con el que negociar su hueco en el Olimpo de la ciencia, me desalentaban profundamente. A todo esto debo añadir las repetidas decepciones en las relaciones personales que me producían una controlada pero hiriente frustración. Empezaba a atardecer. Con el inicio del verano los días eran más largos, pero la sombra que proyectaba la montaña adelantaba el ocaso. La aldea tiene las casas escalonadas aprovechando las pendientes más suaves de la ladera. Tras pasar las primeras construcciones se llega hasta la plaza principal, con un impresionante balcón desde el que se ve el Valle Verde y compartimentado en pequeñas huertas junto al río rugiente y caudaloso al que llegan las aguas frías de los pequeños torrentes que bajan desde las cumbres. Contiguo a la plaza hay un parque algo descuidado e inclinado en el que se destaca un gran olmo bajo en el que aquella tarde jugaban unos niños. En la misma plaza dejé el coche y pregunté por la casera con la que ya había pactado por teléfono el precio de alquiler de un estudio. El grupo de niños que jugaba junto a la plaza me acompañó algo alborotado dando voces y riéndose. Uno de ellos no dejaba de mirarme con curiosidad. La casa estaba muy cerca de allí, entre otras de aspecto y dimensión similares, con gruesos muros para aislar de las bajas temperaturas, contraventanas de madera y aspecto sobrio. Me recibió una mujer vieja, viuda y serena, que me condujo hasta mi habitación en la planta de arriba. Era una sala amplia con varias estanterías, que rellenaría con algunos libros que traía como equipaje, un armario ropero de gastada madera y una cama de apariencia recia y acogedora. Pegada al amplio ventanal, desde el que se veía parte de la plaza y el verde valle, había una espaciosa mesa en la que coloqué la lupa binocular y el portátil. Aunque estaba muy cansado por el largo viaje, me sentí relajado y con un cierto aliento de recuperada felicidad. Salí a dar un paseo por los alrededores. Pronto descubrí las pequeñas dimensiones de aquella aldea, cuyos habitantes dedicaban su vida a la ganadería y a mantener sus pequeñas huertas. Esto los convertía, igual que a otras aldeas similares, en autosuficientes, de modo que durante mi estancia
Solo en 2 ocasiones vi llegar un camión con mercancía para abastecer la pequeña tienda y taberna que había. Las comunicaciones, como ya he explicado, eran complicadas, incluyendo las telefónicas, pues solo en contadas ocasiones tenían línea. Los móviles allí no servían de nada y tampoco había forma de conectarse a Internet. Cierto es que por mi complexión física, escasamente atlética, y por mi carácter, más bien retraído y huidizo, nadie podría decir que sea el prototipo de un aventurero. Pero la idea de alejarme durante un tiempo de todo el mundo que me rodeaba me sedujo desde el principio. Siempre me ha gustado imponerme pequeñas metas personales que he ido superando en mayor o menor medida, ayudándome de una férrea voluntad. Por eso, al llegar aquí tenía un ánimo renovado y estaba convencido de haber tomado una de las mejores decisiones posibles. Pero la vida ofrece múltiples cambios. En aquel momento no podía imaginar nada parecido a la situación en la que me encuentro, cuando más que nunca voy a tener que poner a prueba mi resistencia física y psíquica y si quiero salir de aquí con vida. De regreso a la casa, las chimeneas desprendían su humo grisáceo y daban un agradable olor a leña a las calles empinadas. Los niños ya se retiraban, llevaban en sus manos hojas de olmo a las que habían recortado huecos con forma de ojos y bocas, dibujando caras alegres como las de ellos y como las del resto de los aldeanos con los que me crucé. Pensé, en aquella tarde soleada, que mi estancia allí sería apacible. No tardé en instalarme y desde la mañana siguiente me puse una rutina metódica. Después de desayunar, saldría al campo andando, con una mochila en la que llevaría algo para almorzar, una cantimplora con agua, mis cuadernos de notas y una carpeta con hojas de papel secante entre las que colocaría cada ejemplar de planta que considerase de interés. Con el GPS ubicaría su localización exacta. Las tardes las ocuparía en pasar la información al ordenador y en retomar mi pasión por la literatura, leyendo algunos clásicos y escribiendo notas inspiradas en aquella soledad buscada. Ahora sonrío con ironía porque uso mis cuadernos, plagados de minuciosos dibujos de flora local, con el único objetivo de dejar testimonio escrito del espantoso rumbo que ha tomado mi viaje, especialmente cuando las primeras lluvias del otoño han sido torrenciales y es imposible escapar del valle. Desde aquel primer día nunca he vuelto a ver a la casera, aunque en todo momento notaba su presencia dentro de la casa. Por las mañanas cuando bajaba al salón, mi desayuno y mi almuerzo ya estaban preparados, todo bien dispuesto, con el café recién hecho, las tostadas calientes, y en una bolsa de tela, un par de bocadillos y algo de fruta para el almuerzo. Lo mismo ocurría con las cenas. Aquella mujer era buena cocinera y por las noches me deleitaba con sus guisos. Aprovechaba cuando yo no estaba para limpiar mi habitación y hacer la cama, y de vez en cuando me dejaba algunas notas con ciertas indicaciones, como que intentase limpiarme el barro de las botas antes de entrar en la casa o que no dejase nunca las ventanas abiertas. Yo tomé la misma costumbre, y cada semana le dejaba encima de mi cama una hoja con algún comentario y el dinero acordado. A veces la oía trajinar por la casa e intenté en varias ocasiones salir del cuarto para saludarla, pero invariablemente al escucharme cerraba la puerta del lugar en el que se encontrara con un portazo. No he querido tomarlo como descortesía, sino quizás como una actitud recatada de una anciana viuda por temor, quizás a lo que pudiesen pensar otros aldeanos que la viesen o escuchasen hablar conmigo, un forastero desconocido. Los primeros días fueron fatigosos, hacía calor y no estaba acostumbrado a caminar por las pendientes de aquellas laderas. Una de aquellas mañanas recogí algunos ejemplares de interés y me quedé sentado a descansar un rato junto a una gran roca cubierta de líquenes amarillos y naranjas. No tardaron en acercarse unas ovejas y al rato un perro ladrando que intentaba llevarlas a unos llanos cerca de un arroyo. Saludé al pastor con la mano e intenté acercarme a él, pero se alejó de mí sin dejar de mirarme con una ligera sonrisa en sus labios. No me iba a resultar fácil conectar con aquella gente que me miraba con recelo, aunque no dejasen de sonreír. Pero reconozco que era algo que tampoco me preocupaba mucho, porque yo mismo soy de carácter tímido y prefiero la soledad de mis lecturas a las animadas y vociferantes charlas en un bar. Regresé a mi habitación y comencé a ordenar el material recogido. Abrí las contraventanas de madera y me asomé al atardecer. El ambiente era plácido. Los niños jugaban alegres de nuevo en el parque alrededor de aquel olmo que podía medir más de 25 metros, con su copa ancha y esférica y el tronco grueso y recto. Ya me iba a dar la vuelta cuando me percaté de la presencia de una mujer joven, sentada sobre un bloque de piedra en el balcón de la plaza. Miraba tranquila el valle y el río, con el pelo negro recogido en un moño y con un pañuelo sobre sus hombros.
Tomé mis prismáticos para observarla con más detalle. Contemplé su cuello desnudo y conmovedor, su mejilla sonrojada y el delicado perfil de su nariz. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho sujetando el pañuelo, y debajo de éste un vestido de flores que dejaba asomar parte de sus piernas bien torneadas desde las rodillas hasta el tobillo. Unos zapatos negros de villa se abalanceaban indefensos en el vacío. Mientras la examinaba, uno de los niños del parque se acercó a ella para decirle algo y se alejó después. Ella sonrió. Es probable, pensé, que sea la madre de aquel niño y espera sin prisa que termine sus juegos. Aquella noche, como el resto de las noches, bajé a las 9 y la cena estaba puntualmente caliente, la chimenea encendida y el silencio acogedor. Mientras comía solo escuchaba el choque de los cubiertos, el crujido de la leña, el masticar de mis mandíbulas y mis pensamientos. Esos con los que intentaba anticiparme a lo que iba a suceder y con los que organizaba cada instante de mi vida. Visualizaba lo que a continuación haría. Recogería la mesa y llevaría los platos a la cocina. Vaciaría los restos en el cubo de basura y los pondría en el fregadero. Luego subiría a mi cuarto y relajado me pondría a leer durante algunas horas hasta que me entrase sueño. También solía pensar en lo que haría al día siguiente, y para ello me ayudaba de un cuaderno en el que esquematizaba lo más importante. Me adentraría en el bosque de coníferas en dirección norte hasta completar el recorrido de ese sector, siguiendo itinerarios fijados previamente. Allí, sabía de antemano con seguridad, no encontraría la especie que buscaba debido a la sombra que proyectaban los árboles y al suelo, cubierto de acículas, pero su protección era necesaria para cubrir de forma sistemática todo el territorio. Mis expectativas de obtener resultados positivos estaban puestas en el cuadrante noreste, lugar al que iría días después. Me he detenido a explicar esto para que quede claro mi forma de ver el mundo desde la óptica objetiva de un científico. Como tal, intento analizar y relacionar aquello que veo, pero conviene subrayar que me considero un buen observador y que a veces me fijo en determinados detalles que pueden pasar desapercibidos a otras personas sin ese entrenamiento. Esto me sirve para relacionar sucesos que en apariencia pueden estar desconectados, aunque siempre dentro de lo que tiene una lógica estricta. Estas cualidades tienen un cierto valor para un ecólogo. Sin embargo, lo que sucedió en las semanas siguientes escapa a mis esquemas rigurosamente relacionales y eso me hace estremecer y sentirme desamparado. Me produce escalofríos que no diferencio de los del frío que ahora intento soportar. Los cimientos sobre los que se ha construido todo mi universo vital se tambalean. A finales de agosto una fuerte lluvia y un viento enloqueció y cambió el rumbo de los acontecimientos. Aunque al día siguiente salió el sol y las temperaturas eran del todo agradables, los niños ya no salían a jugar, y alguno que puede ver por las calles del pueblo iba triste y sollozando, con los ojos vidriosos, igual que sus madres. Los hombres con el ceño fruncido me miraban de reojo y al pasar, si yo intentaba sonreírles al saludar, miraban hacia el suelo o hacían un gesto de desprecio sin una razón aparente, salvo la de ser ajeno a aquellas tierras. Así, con ese ánimo en el pueblo, pasaron varios días en los que no me comuniqué con nadie. Me sentía aislado, aunque avancé mucho en mis trabajos cumpliendo a modo escrupuloso el método que me había trazado. Cada tarde, al asomarme a la ventana, veía a aquella hermosa mujer que miraba al atardecer, y me fui acostumbrando a su sosegada presencia hasta tal punto que en el momento del día más deseado era aquel que con mis prismáticos la contemplaba callada indiscretamente y ella también lloraba. Apenas pude conciliar el sueño en los días siguientes. Intentaba imaginar qué ocurría en aquel pueblo, pero sobre todo quería desvelar el misterio que rodeaba a aquella mujer. Las salidas al campo me servían para dejar de pensar en todo aquello durante unas horas, para dejar de repasar su imagen en mi memoria. Pero las tardes las pasaba inquieto, dando vueltas dentro del estudio, esperando el momento en el que ella apareciera. A veces llegaba acompañada de una amiga, o quizás fuera su hermana, y permanecían un rato charlando. Después se quedaba sola y triste. Por fin, una de esas tardes me decidí y bajé a la plaza. Escuché abrir la puerta de la habitación de mi casa. Quizás sorprendida, mi casera, de que saliese esa hora, poco antes de la cena. Me giré hacia ella, pero solo llegué a ver su sombra. La mujer estaba allí como cada tarde, sentada y con la mirada perdida en el horizonte, en la atmósfera naranja y silente del atardecer. Me acerqué a ella y con indecisión le di las buenas tardes. Sollozando y algo ruborizada, me dijo de forma brusca que me fuera de aquel pueblo ahora que aún estaba a tiempo y que no volviese jamás. En ese momento me di cuenta de que desde que llegué a aquella aldea
Era la primera vez que alguien me dirigía una frase completa mirándome a los ojos. Una mirada llena de anhelos, temores y cansancio. No podía dejar de mirar su boca. Quise besarla, recoger con mis labios las lágrimas que sin consuelo resbalaban por sus mejillas, rodearla con mis brazos para alejarla del frío de la tarde, calentar sus pies desnudos con el vaho de mi aliento y con mis manos. En lugar de eso me alejé de ella. Me acerqué al viejo olmo y sentí la necesidad de abrazarlo. Sobre el césped vi que todas las hojas caían. Tenían caras trosqueladas. Algunas pocas sonreían, pero la mayoría se repartía entre la tristeza y el enojo, igual que los habitantes de aquel lugar. Aquella noche fue una de las más penosas de mi vida. Me maldecía por mi estupidez, por mi cobardía, y a la vez intentaba ordenar todos los sucesos para buscar su lógica. A la mente volvían aquellas hojas del olmo con pequeños huecos a modo de ojos y una boca con expresión afligida y lastimosa que había recordado los niños. Pero no había niños en el parque. No los había habido desde la tormenta. No sé la hora a la que quedé dormido, pero me desperté tarde y algo aturdido. Desayuné, y en lugar de salir a hacer los muestreos rutinarios en el sector suroccidental, como me correspondía aquella nublada mañana, se me ocurrió la idea de ir a la taberna a tomarme un café e intentar conversar con alguien de allí. Quería poder entender el comportamiento de ánimo tan cambiante de aquellos aldeanos y alejar con ello todo el sinsentido que acudía a mi cabeza. Pero todo fue inútil. Solo obtuve una respuesta parca y huidiza con la que el tabernero se excusaba por no tener café preparado mientras me acompañaba hasta la puerta para cerrarla desde dentro. Desconcertado, me dirigí a la escuela que también servía de biblioteca. Era sábado y no había niños, pero la puerta estaba abierta y entré sin más. Estuve mirando por las estanterías en las que había cuentos, pero también novelas y libros de historia. Me llamó la atención uno que reposaba en el anaquel más alto y que estaba encuadernado a mano. Sus páginas no estaban impresas, sino mecanografiadas, por lo que debía ser una copia única. Trataba sobre ciertos horrores padecidos por los aldeanos hace algunas décadas, del ahorcamiento popular a una especie de cacique medio brujo que les oprimía y de una extraña maldición que éste les echó. Todo aquello era confuso e incoherente. No quise seguir leyendo. Cerré el libro y salí atropelladamente. Nadie me vio, o al menos eso creo. Me encerré en mi habitación. Me sentía inquieto y intenté relajarme ordenando distintos tipos de semillas con la ayuda de mi lupa binocular. Me quedé dormido y me sobresalté al golpearme la cabeza contra la mesa. Ya había oscurecido. Bajé al salón y mi cena estaba como a cada noche sobre la mesa, pero estaba fría y yo sin apetito. Llamé a la casera, golpeé las puertas, grité, pero nadie respondió. Regresé al estudio y exhausto me dormí profundamente. A la mañana siguiente bajé a desayunar. Quería recobrar la inercia que me había impuesto, terminar aquel estúpido trabajo y regresar a la ciudad. Y cuando estaba convencido de ello, volví a la imagen de aquella perturbadora mujer que lloraba sin yo saber por qué. Aquella mujer a la que no me atrevía a consolar. Y en aquel momento mi proyecto científico me parecía ridículo y carente de sentido. Hace solo unas semanas pensaba que era de lo más interesante y con el que quería poder demostrar el error en el que estaban algunos de mis colegas que consideraban falsa la información precedente sobre la presencia de esa especie de estas latitudes. No fui a muestrear tampoco ese día. Intentando ser amable, di los buenos días a las pocas personas que encontré a mi paso, pero ninguna me devolvió el saludo. Un niño lánguido y apenado que pasó a mi lado me sacó la lengua. Bajé hasta el río intentando ordenar las ideas. Podría terminar el trabajo en unos días y volverme de nuevo a mi rutina conocida y controlable. Desaparecer de aquel insólito lugar en el que la gente cambia de humor igual que las caras que recortan los niños en las hojas del viejo olmo. De lejos vi a algunos hombres que estaban en las huertas arreglando las zanjas de riego o recogiendo en canastas las verduras. En apariencia todo estaba tranquilo, pero la atmósfera seguía cargada de tristeza y el dolor se había instalado en el rostro de aquellos habitantes. Junto al río, sentada sobre una roca, con los pies desnudos, balanceándolos dentro del agua, estaba aquella mujer que ocupaba de noche y de día mi pensamiento. Me acerqué a ella. El sol de la mañana le hacía más bella. Siento que no fui amable como usted, me susurró, pero esta vez sin mirarme. Se lo dije de corazón, por su bien, váyase antes de que sea demasiado tarde. Aquí no nos gustan los extraños. Nosotros nos conocemos y aceptamos nuestra suerte. De nuevo las lágrimas resbalaron por su mejilla. Sus largas pestañas se agitaron. Me fijé en sus manos.
en sus dedos largos, finos y sin anillos. Se incorporó, recogió sus sandalias y descalza se alejó de mí para siempre. Mi desesperación creció amargamente en un silencio contenido. Los vientos del norte habían llevado el otoño hasta aquellas tierras. Las lluvias, aunque ligeras, empezaron a ser continuas. Ya había terminado el trabajo acostumbrándome a la incomprensible congoja de aquella aldea. Para mi fracaso, había recorrido concienzudamente todo el territorio y no había encontrado la planta que buscaba. Mi ánimo estaba por los suelos y solo deseaba regresar a mi casa y empezar otra vez la rutina del nuevo curso académico. Anoche me despertó el golpeteo de las contraventanas que no había cerrado bien. Un fortísimo viento barría el valle. Desde la ventana se veía el destello de relámpagos lejanos. Al amanecer, todo había cambiado de nuevo. El silencio era sepulcral. Aquella mañana no tenía preparado el desayuno, así que me lo hice yo mismo. No me tomé la molestia de llamar a la casera porque sabía que no me respondería. Por la rendija de la puerta resbalaba la luz de su habitación y casi podía escuchar el ritmo descompasado de su respiración. Dejé el dinero que le debía sobre la mesa del comedor con una amable nota de despedida, recogí todo dispuesto a alejarme de allí para siempre. No había nadie en las calles. Cargué el coche con las cajas de libros y el herbario que había recopilado hasta que escuché un grito que venía del parque y que me dejó helado. Solo vi la sombra de un hombre que se refugiaba en su casa. Me acerqué corriendo al parque para ver lo que había pasado, pero no noté nada raro por los alrededores, salvo esa presión aplastante y muda que antecede a lo desconocido. El suelo estaba cubierto con las últimas hojas caídas del olmo, que ahora estaba desnudo esperando la llegada del frío invierno. Cogí algunas y observé que todas tenían recortadas caras con expresión de odio. Decenas o centenas de hojas con la misma cara. Debía de estar loco si aquel hombre que vi correr hizo algo así durante la noche. Miré hacia arriba y advertí que de varias ramas aún colgaban unas hojas a punto de caer. Torpemente trepé por el árbol hasta llegar a la primera ramificación. Allí encontré los restos de una cuerda podrida y encontré aquel libro en el que se describía el ahorcamiento de una persona. Pero no fue eso lo que me estremeció. Lo que me dejó paralizado fue comprobar que una absurda hipótesis que llevaba tiempo formulando en mi cerebro se cumplía. Alcancé algunas de esas hojas que no habían llegado a caer y vi sin entender y con estupor que las caras de odio ya estaban allí dibujadas. Aquello escapaba a toda lógica. No eran los niños, ni los hombres los que recortaban aquellas caras. Aquel terrorífico árbol, por una extraña suerte, parecía marcar los sentimientos de aquellas gentes. Bajé como pude, dando un salto. Corrí hacia el coche y cogí un hacha decidido a acabar con aquello para siempre. Solo había conseguido dar 3 o 4 lastimosos hachazos, pues apenas hice mella en su corteza, cuando escuché un creciente murmullo de voces. Varios hombres y mujeres, con todo su odio dirigido hacia mí, se acercaban empuñando estacas y aperos, mientras otros destrozaban las ruedas y cristales de mi coche. Salí corriendo de allí, apartando a empujones a 2 ancianos. Me fijé en ella, en sus ojos verdes, decididamente salvajes, y en su cara desencajada por un odio arcaico e irracional. Corrí todo lo que pude hacia el valle intentando de vez en cuando mirar atrás para comprobar mi ventaja. Ella también me odiaba. Me he refugiado del viento cortante en una vieja casa de piedra abandonada que encontré hace algún tiempo en una de mis salidas a la montaña. Solo he podido traer conmigo el hacha y mi mochila con mis cuadernos, una navaja y algunas pocas cosas más. He podido hacer fuego que calmará el frío de la noche, pero no sé cuánto tiempo aguantaré aquí. Ahora solo puedo esperar. Conozco bien dónde encontrar tubérculos de plantas con lo que alimentarme durante un tiempo. Una de aquellas hojas venía pegada a mi mochila y la he echado al fuego. Se ha consumido como cualquier otra lo hubiese hecho. No había nada especial en ella. Todo esto me parece incomprensible y absurdo. Siento pavor por haber sucumbido a lo irracional. Estoy desesperado y siento miedo. Siento también una nueva e incómoda sensación de soledad al tener la certeza de no volver a escuchar la dulce cadencia de la voz de aquella mujer, de rostro bellísimo, que ni siquiera me relevó su nombre. Desconozco si vendrán a buscarme para matarme, o si se olvidarán de mí hasta que en la próxima primavera el viejo olmo les devuelva su sonrisa. Muchas gracias, Rafa. De nada. ¿Qué te ha parecido, Tony?
Impresionante, mezcla un poco romanticismo con un poco de terror, es una mezcla interesante. Me ha recordado un poco estilo, un poco Edgar Allan Poe, un poco también, no sé, Becker, una mezcla, una mezcla de... La verdad es que está muy bonito, muy bien escrito, me gusta mucho. Pues, bueno, decir que este relato pertenece al libro del Enmendador de Corazones, y a un libro que desde Luna de Cuentos recomendamos. Consta de 15 relatos, muy interesantes y creativos, y yo diría que bastante originales. En ellos sus personajes sucumben ante el mundo de la obsesión, como aquí hemos podido ver. Solamente ven delante de ellos lo que les absorbe completamente, apartándolos del mundo real o del buen camino, llegando así en numerosas ocasiones a adquirir una forzosa transformación. Cada final es creativo y en la mayoría de las veces completamente inesperado. Ninguno de los personajes se parece entre sí, aunque todos tienen ese mismo rasgo obsesivo. Casi todos, por no decir todos, son inteligentísimos investigadores en diferentes campos, pues hasta un pescador ha de saber cómo y dónde encontrar los peces, ¿no? El caso es que Ricardo forma alrededor de ellos, de manera atractiva, un mundo que le hace girar en torno a una sola cosa, olvidándose incluso de lo que les gusta o eran. En la magnífica narración que el autor elabora en el relato que hoy hemos leído, El viejo olmo, me recuerda en muchas ocasiones a una de mis descripciones favoritas en el clásico de Azorín, que realiza en las primeras páginas de su obra La voluntad. Aunque eso sí, para mi gusto personal, ha superado y mejorado los rodeos largos y enrevesados que este gran escritor solía hacer en el resto de la novela. Personalmente, me gusta la dinámica y el planteamiento que Ricardo hace en su libro. No sé si habrá sido percepción mía, pero los relatos del libro, de los 15 hablo, han ido subiendo poco a poco el nivel de contenido erótico, ya que aunque no se consideren relatos eróticos, se ve reflejado a medida que van avanzando que el tema va saliendo así poco a poco a la luz, de forma tímida. Desde mi punto de vista lo ha hecho de manera muy acertada. Hay relatos con los que me he tenido que reír por su inventiva tan curiosa, como es el caso de Lunático. Ese lo recomiendo. Otros, en cambio, me han conmovido y sorprendido, como Golpe de mar, Confesiones de un viejo loco, y hasta puedo decir que he llegado a sentir verdadera desesperación con algunos de ellos porque he vivido con el personaje los hechos finales, dejándome así con ganas de saber y leer más sobre el autor. En definitiva, los relatos van aumentando su fuerza conforme vas adentrándote en ellos. Todos son fáciles de leer y de imaginar. Eso, para mi gusto, es lo más importante que tiene un libro, y sobre todo en uno de relatos, ya que consta de narraciones breves y obviamente hay menos oportunidad de atraer al lector en menos líneas. Desde Luna de Cuentos lo recomendamos. Recordad, El Enmendador de Corazones de Ricardo Reque. Es un buen libro para leer y para regalar. Su autor no ha podido estar aquí, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Ahora pasamos a recordar que el pasado jueves estuvimos en la presentación de Jeremías de Manuel. En la librería Luque se presentó Olantern, junto al escritor Enrique Cabrera, a quien, si no ocurre nada, tendremos próximamente aquí para que nos hable de su novela. Y ahora os dejaré con el falso directo. Muy buenas, estamos en el falso directo de Luna de Cuentos y acabamos de salir de la presentación de Olantern de Jeremías de Manuel. Bueno, muy buenas, Jeremías. Buenas. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la presentación y qué te ha parecido? Muy bien, me ha gustado mucho, se han hecho muchísimas preguntas muy interesantes y hay que agradecer a la librería Luque pues, porque se han portado muy bien y han estado en todo y lo han atendido estupendamente. Y yo que he estado allí puedo decir que el público ha estado entregado. Sí, ha estado muy entregado y eso se ha visto hasta el final. Bueno, Enrique, lo tenemos aquí de nuevo. Enrique Cabrera. ¿Qué ha significado para ti Olantern? Para mí como lector ha significado reencontrarme otra vez con ese género, ese cuento de una realidad después de otra, y que hay personas que pueden verla y que no, pero desde un punto de vista amable.
nada de terror, nada de una cosa amable. Con ese género me he reencontrado otra vez. Muy bien. Bueno, ¿y para ti, Jeremías? Pues para mí ha supuesto abrirme las puertas a un mundo totalmente nuevo que no conocía porque es mi primera publicación, y me ha supuesto encontrar a muchos amigos, muchos autores, escritores y gente del mundo que, vamos, genial, vamos, se han portado genial, y sí se ven como grandes amigos, aunque llevamos muy poco en el mundo. Bueno, eso está bien. Bueno, aquí tenemos a un lector. ¿Cómo te llamas? Antonio. Y como lector, ¿qué te ha parecido Lantern? Pues mira, me gusta por varias cosas. Lo primero porque es una historia de aventuras que toca y roza el género sobrenatural, sin llegar a los tintes de terror, que bueno, que para mí es importante y que en un momento dado pues evoca recuerdos de cuando era un poco más joven. Entonces, bueno, es una historia realmente, es un cuento muy entrañable que llega a ser una historia muy bonita. Pues qué bien, muchas gracias por darnos tu opinión. De nada. Bueno, ahora, Jeremías, una pregunta, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué crees que aporta tu novela al género? Bueno, pues yo creo que la novela aporta un punto de vista nuevo, no es la típica historia de fantasmas, muchas veces es verdad que parece que al escribir de fantasmas escribe sobre terror y no se escribe sobre terror, luego tiene un contexto social importante, muy actual, y todo eso en una historia quizá de fantasmas, que es lo que puede parecer en primer momento, pues supongo que es novedoso y es nuevo y es muy bueno porque está teniendo muchísima aceptación. Sí, eso ya lo vemos, la verdad, ¿o no? Sí, no, además yo doy fe, en los institutos las personas jóvenes preguntan, se interesan por el libro. Como digo jóvenes, ¿eh? No me refiero a jóvenes a partir de primero de 18, 19, estoy hablando, sí. Sí. A partir de los 13 supongo que son de... Estoy hablando de jóvenes. Bueno, y para terminar, ¿queréis decir algo? Bueno, yo quiero agradecer a Enrique por presentarme y por estar conmigo. Es un gran amigo que teníamos pedido el contacto y nos hemos vuelto a reencontrar. Además nos hemos vuelto a reencontrar y... Fuerte. Sí, fuerte, porque hemos abierto muchísimos proyectos juntos y daremos que hablar en adelante. Para mí ha sido un placer. A mí cuando me dijo, tienes que presentarla, digo... 2 días después de darme la novela. La tienes que presentar, digo, no te preocupes, yo la presento. Sí, ha sido un placer presentarla. Pues me alegro de tener una vez más por Luna de Cuentos. Enrique, tú y yo ya tenemos otro día pendiente. Por supuesto. Y muchísimas gracias, enhorabuena. Y hasta la próxima. Nada, y muchas gracias a ti y a la emisora por prestarse, que es verdad que últimamente se le da poca publicidad y poco reconocimiento al género, y en Córdoba menos, y bueno, pues siempre es muy bueno que se hagan eco de las noticias y de la literatura en Córdoba. Así que muchas gracias. Para eso está Luna de Cuentos, abierta las puertas. Pues gracias y hasta la próxima. Escuchas Luna de Cuentos en Córdoba hoy con María del Pino. Córdoba Club de Fútbol Radio, 104.7 de FM y www.cordobacf.com. He de decir que Halloween no es que me guste o atraiga mucho. Es una fiesta extranjera más que no celebro, pero sí parodio, y que si tengo que ir a alguna fiesta, pues iré. Pero obviamente para mí no significa mucho. Es como hablar de Papá Noel, ¿no? Aquí son los Reyes Magos, una cosa que no cambia la otra, ni lo cambiará, como quien dice. Y por ello, y lo mismo que todos los años parodio Halloween con los 5 chicos y el taxista, también escribo una felicitación que intento que sea emotiva desde las profundidades de mi corazón para regalársela a todo el que me lee, y que el que me lea también se la pueda regalar con los mejores deseos a quien guste. Este año podéis leer la última aventura de los chicos en mi blog Soñando la Felicidad. Se titula El sabor de la sangre y espero que os guste, porque Tony, ¿a ti qué te pareció el primer episodio vestido de zombie? Bien, me pareció muy bien, estuvo muy divertido, muy divertido. Y la experiencia como intérprete, porque hay que decirlo, tú no te lo leíste y lo hiciste, vamos, que lo abordaste.
Nada, pues está muy bien. La verdad es que a mí me gustan esos teatrillos, esas, bueno, iba a decir, no improvisaciones, está totalmente guionizado y tal, sí. Pero me gusta. Es un tipo de radio que ahora ya no se estila, no se hace mucho. Antes, sí. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, participar. Pues a ver si aquí en Luna de Cuentos hacemos esas cosas más a menudo. Repetimos estas Navidades con mi carta a los Reyes Magos y así mandamos desde la radio del Córdoba nuestra tarjeta sonora de felicitación navideña. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vale, bueno. Pues ahora me gustaría hacer un breve inciso para darle las gracias a Rafael Pineda por defender el programa Luna de Cuentos y sentirlo tan suyo que ya forma parte de él. También me gustaría decirle al compañero Pedro del Rincón del Vaso, un estupendísimo programa que podemos escuchar todos los jueves, que hoy Tony viene especialmente guapo. Siempre muy arreglado, o sea que... Viene con camisa, ya me echaré una foto. Camisa de 11 varas. Sí, muy guapo. Bueno, por eso mismo invito a Pedro y a Rafa Pineda a venir un día a Luna de Cuentos, pero a venir de traje de chaqueta oficial para sacarnos una foto de recuerdo y hacer un programa sobre debate de lectura. Un nuevo apartado que me gustaría abrir. Me parece buena idea, María, muy buena idea. Tú te apuntas a inaugurarlo con estilo, ¿no, Tony? Sí, hombre, con estilo siempre que se puede. Pero recuerda, la chaqueta y la corbata. Yo quiero verlo así. Vale. Bueno, me voy a dar también el lujo de usar el programa de hoy para darle las gracias a todos los autores que han pasado por el programa, a los intérpretes que estuvieron aquí el pasado día por su esfuerzo, a Ricardo Requez por prestarnos su relato, a Marisa Capri y a Juanjo Contiñas por crear sus cuentos para este programa tan especial y, claro, a la radio del Córdoba y a Tony. Muchísimas gracias a todos. A ti, María, a ti siempre. Gracias. Bueno, Tony, ¿te pillo muy caos si te propongo que nos hables de algún libro que hayas leído recientemente o de algún otro que te haya gustado para recomendarlo? Bueno, yo puse por Twitter hace poco, sí. Uno que leí me llamó bastante la atención, quizás el que más me ha llamado la atención de los últimos que he leído, que es El libro de los vicios, de un escritor polaco afincado en Alemania, que es Adam Sobocinski, que, bueno, es un libro un poco de crítica de la cultura actual, ¿no? Un libro en el que, bueno, está dividido en... A mí es que me gustan los libros que... No me gustan las novelas muy grandes, sí, sino los que están divididos en intrahistorias, en pequeñas... Sí. Y pues un poco estilo, podría decirse, Houellebecq. Yo le veo mucho estilo Houellebecq. Pues cuenta en unos 29, creo que son 29 capítulos, sí, un montón de historias que en realidad todas tienen un nexo común, que es la crítica a la sociedad actual, ¿no? Un poco esa especie de lo políticamente correcto, ¿no? Que al autor pues lo ve desde el punto de vista de la vida en Alemania, que podemos decir que Alemania es como... Ahora mismo, sin duda, es la capital de Europa, ¿no? Económica y también hasta cierto punto, no sé si decir intelectual, pero eso ya es muy grande, ¿no? Decirlo, pero de luego económicamente sí, ¿no? Y quizá donde más se puede decir que avanzados van, o teóricamente avanzados van, ¿no? Y bueno, pues pone ejemplos realmente curiosos como lo bien visto que está ahora en Alemania, por ejemplo, o lo normal visto que está, pues lo de quitarse los zapatos en un tren, ¿no? Y por contra lo mal visto que está fumar en cualquier sitio, ¿no? Sí. Quiero decir... Cosas que vistas desde su punto, desde su óptica, ¿no? Pues tienen mucho criterio. Él además escribe con mucha elegancia y sobre todo con mucha rotundidad y mucha claridad, ¿no? Y bueno, pues por eso a mí es un tipo de literatura que me gusta mucho y que recomiendo un poco para la gente que quiere o la gente que está un poco cansada de leer lo convencional, ¿no? De salirse un poco de lo, insisto, de lo políticamente correcto y bueno, pues leer algo diferente. Aparte creo que es fácil, ¿no? No es una literatura ni mucho menos pesada, ya digo, está repartido en capítulos y se lee francamente bien. Es de anagrama, por si alguien tiene interés, el libro de los vicios de Adam Sobocinski. Es difícil de escribir, pero vamos, si lo piden como libro de los vicios de anagrama, pues yo creo que en la mayoría de las librerías de Córdoba lo tendrán. A mí es el que me ha llamado la atención de los últimos que he leído. Además, entre lectura y lectura hay que descansar también la mente y ese libro parece que descansa, ¿no? Por lo que me has dicho. Bueno, a ver, descansa. Yo creo que llama también un poco, invita a la reflexión. Sí. O sea, que también de vez en cuando es importante, ¿no? Y no sé... Insisto, quien tenga las ideas muy claras, sí, o quien esté muy inmerso en la sociedad, en el tipo de sociedad que vivimos y se sienta muy acomodado,
por lo mismo incluso le rechina, ¿no? Pero vamos, que a mí particularmente me agradó bastante leerlo. Pero vamos, que insisto, yo siempre digo, cuando a mí me preguntan por alguna recomendación en cualquier género, siempre digo lo mismo, sobre gustos colores, ¿no? O sea que claro, a mí particularmente me llamó bastante la atención. Pues muchísimas gracias por recomendarnos un libro. Bueno, para terminar de cerrar el programa y concluir con el especial Halloween, quería que un autor viniese a leernos algunos de sus poemas. Cuando digo eso me refiero a leernos algo que no tenga nada que ver con dicha fiesta. Pero como no ha podido ser por problemillas de última hora, improviso con algo mío que aunque no tenga la categoría del invitado que iba a traer, espero que os guste. Aviso que aunque es un relato, que está en mi cuarto libro de relatos profanos, suena un poco poético. Se titula El camarero y se lo dediqué a mi tío y a su socio y, claro, al bar que tienen ellos que se llama El Portón. Dice así: de sonrisa impecable y piel morena, nos conquistó a mí y a la nena. Ay, qué ojos color caramelo, que por ellos sueltas un te quiero. Dulce, carismático y sencillo, en mis pupilas al mirarlo produce ese brillo, ese que conocemos como amor, aquel que ahora me brinda dolor. Lo conocí frecuentando por las mañanas un bar, y allí sin saberlo lo empecé a amar. Hay que ver lo que es la vida, que yo solita como estaba me encandilé con su mirada. Su gracia y salero de repente quitaron su juventud de mi mente, me arrancaron incluso los años que nos llevamos, todo mientras entre su risa hablábamos. En mi corazón ya solo estaba él, incluso comencé a soñar con su piel. El tiempo rápidamente transcurría y mi camarero se tornó en mi luz y en mi día, a pesar de que como a todas me trataba, su cercanía siempre me alimentaba. Al cabo de un año, la niña de mis ojos de pena me dio un baño, con las pupilas enamoradas, encandilada, viene a casa con un chico de la mano, diciendo, mamá, lo amo. Me presenta a su novio. Ahí es lo que más odio. El galante camarero por el que yo en silencio muero es la mayor alegría de mi pequeña Virgen María. Señor, dame fuerza para tragarme este nudo. Señor, haz que mi amor por él se vuelva nulo. Pues ya está, así que desde Luna de Cuentos hemos dejado temporal y oficialmente aparcado el horror de Halloween y os deseamos un día lleno de amor y alegría. Hasta el próximo programa de Luna de Cuentos. Muchas gracias. Gracias, María. En Córdoba hoy, Luna de Cuentos, con María del Pino.